Nuevamente buenos días. Espero que el Señor esté obrando en gracia en sus vidas y que esta semana haya sido de gran bendición para ustedes. Ustedes saben que la Organización de Naciones Unidas, la ONU, tiene unos objetivos trazados para el año 2030, normalmente se llaman los Objetivos 2030, y parte de esos Objetivos 2030 implica necesariamente algunas características especiales con respecto a ciertos grupos poblacionales. Algunas veces le llamamos a este tipo de cosas como la agenda global o la agenda universal, y esa característica del globalismo particular se encuentra presidida por ciertos objetivos que tienen que ver con grupos poblacionales particulares, con los niños, con los ancianos y con los migrantes, ¿no? Y parte de esa política particular acerca de la agenda globalista implica una premisa específica acerca de la eliminación de las fronteras, ¿no? Parte de lo que se intenta hacer con esto es que los países ya no tengan más fronteras, es decir, que no haya una división entre una nación y otra y no hayan tampoco limitantes para que alguien entre de un país a otro. A simple vista esto parece muy decoroso y agradable, si no fuese porque esto ha sido utilizado por la agenda globalista también para minar a Occidente con ciertas características e ideas que no son de Occidente. Una de las exigencias de los grandes promotores de esta característica particular, que es principalmente de esta particularidad acerca de la migración, es el Papa y también George Soros, implica que los países tengan que recibir dentro de ellos una gran cantidad de migrantes dentro de estas regiones particulares y además que se hagan cargo del cuidado de esos migrantes. Ustedes han visto, esta semana que pasó, hubo una muerte a causa del hundimiento de un barco cerca a Grecia, ¿no? Cerca a la playa de Grecia, en donde murieron una gran cantidad de personas. Pero esto no es un asunto nuevo, no es novedoso. Desde hace aproximadamente unos 10 años, y para ser exacto, desde que se planteó la Agenda 2030, una gran cantidad de pequeñas balsas en las que viajan migrantes, mayormente de Libia y de Armenia, hacia la parte de Europa, se han volcado cercanos a la orilla a causa de los cambios de la marea allá en la orilla y han muerto una gran cantidad de personas. Además de esto, hay que decir que estas barcazas que llegan con esta gran cantidad de migrantes han tenido que ser recibidos por algunos países, principalmente Grecia y también Italia y también España. Han tenido que recibirlos, estos que vienen desde la parte norte de África o dando la vuelta por la parte norte de África y finalmente intentan pasar hacia Europa, y se ha colocado una gran carga en el cuidado de estos migrantes en estas regiones particulares impuestas, por supuesto, por la agenda globalista. Países como Grecia salieron de la Unión Europea a causa del declive de su economía, pero nunca se dijo que el declive de su economía se había dado por la gran multitud de migrantes que habían recibido en ellos como una imposición. Además de esto, también se encuentra allí el declive que ha venido ocurriendo en Italia también, en Francia también y en España, en donde una gran cantidad de estos migrantes que llegan están repoblando nuevamente estas regiones de Europa. Y están repoblando estas regiones de Europa ahora con una religión diferente, con una cultura diferente y una forma de gobierno diferente también. Occidente está convirtiéndose en una región del mundo distinta, al menos esa parte de Occidente. Hemos encontrado ya que existen algunas regiones, por ejemplo de Inglaterra, que tienen hoy en día ya un gobierno musulmán y que se encuentran rigiéndose también por la ley Sharia, como hicieran en otros lugares también del mundo musulmán. Así que es una colonización también. La desaparición de las fronteras
en estas regiones del mundo nos han dejado ver el avance de esta agenda en torno a la desaparición de fronteras, algo que no ha sido menor. La imposición que se intentó hacer de esto, particularmente en otras regiones del mundo que reciben gran cantidad de migrantes, ha causado un gran revuelo a través del tiempo y diferentes gobernantes. Por ejemplo, en la época de Trump en los Estados Unidos, la exigencia que había de tener fronteras abiertas para todos los migrantes que llegaban por miles y miles era impresionante. Migrantes cubanos, migrantes de Honduras, migrantes de Costa Rica y otros migrantes es impresionante. Hoy en día, hoy por hoy, por ejemplo, la cantidad de migrantes colombianos y venezolanos que está llegando a las fronteras es algo alarmante. Por supuesto, el sucesor luego de Trump tuvo unas características desplegadas de contención mucho más fuertes incluso que las que tuvo Trump en su momento, pero eso es algo que no se dice. Ahora, no son solamente los migrantes los que están enfrentando este cambio particular, también ha sido un asunto con respecto a los niños. Algunas organizaciones, como por ejemplo la Open Society, que es la organización o la fundación de George Soros, junto con la organización de Bill y Melinda Gates y otras organizaciones similares, han promovido un cierto cuidado y una cierta colonización cultural con respecto a los niños también, de manera que han promocionado el aborto en el mundo de una forma impresionante. Así entonces son los niños también los que están siendo instrumentalizados, pero además de esto, aquellos que sí nacen y son dados en adopción son los colonizadores de los demás niños, en donde se está intentando implementar en ellos una visión del mundo totalmente distinta a su naturaleza biológica y al organismo natural del mundo. Así también entonces se colonizan a los huérfanos, aquellos que se encuentran en una organización u otra que tiene cuidado de los huérfanos. Digo cuidado entre comillas, porque cuando estas organizaciones de huérfanos se encuentran gobernadas por los estados, entonces dependen de la agenda de los estados, y ya sabemos nosotros cuál es la agenda de los estados. Además de esto, ¿qué decir de la instrumentalización de los abuelos también? La promoción de la eutanasia ha sido algo impresionante en los últimos años. Países como el nuestro, que somos la prostituta del sur, somos pioneros en colocar en la potestad de los abuelos el aplicarse la eutanasia. Efectivamente, esto ha hecho que el aumento en cuanto a la muerte de los abuelos sea impresionante. Lo que subyace en el fondo de todo esto es un intento de control de la natalidad y de la población en el mundo, de manera que aquellos que no tienen que venir al mundo, que no vengan, y aquellos que ya no sirven para el mundo, que se vayan, ¿sí? Así entonces controlamos de alguna manera la natalidad en el mundo, porque necesitamos darle paso a la inteligencia artificial, necesitamos darle paso a que las máquinas hagan lo que antes hacían los hombres, los seres humanos también, y pensamos que tantos seres humanos en el mundo son un tropiezo entonces para el avance de la tecnología. Como ven, lo que hay detrás de todo eso es un gran mercado que intenta colonizar las cosas y que intenta hacerse con el control de las cosas. Hoy en día hablamos de las ciudades de 15 minutos en donde las personas no tengan que salir nunca de ciertos nichos de la ciudad para poder regular algunos de los más importantes problemas que tienen las ciudades, como la movilidad, la delincuencia y otras cosas similares. Así que sí hay una cierta visión hacia ciertos grupos poblacionales particulares, pero esa visión está haciendo con ellos algo que no es exactamente lo que Dios, por su carácter, hace con ellos. Y eso es lo que quiero que podamos ver en nuestro texto. Vamos a Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Deuteronomio capítulo 10, versículo número 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios,
que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes sus mandamientos, los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Amén. Para poder entender estas características particulares del carácter de Dios y lo que tiene que ver del carácter de Dios en el pueblo, quiero que podamos acercarnos a esto pensando primero en las leyes que son características del pacto y de cuál pacto también. Luego veremos las demandas espirituales del pacto y finalmente aplicaremos esto entonces a las demandas de Dios a todas las épocas, o dicho de otras palabras, al nuevo pacto. Aquí veremos el carácter maravilloso de nuestro Dios, el carácter cuidadoso de nuestro Dios por aquellos que Él ha hecho y por aquellos que se acercan a su pueblo también. Veamos primeramente las características particulares del pacto. Es muy importante decir que Dios se ha relacionado con el hombre en diferentes tiempos y lo ha hecho a través de pactos. Es decir, Dios establece ciertas leyes particulares al hombre para que de esta manera se establezca cómo va a ser que Dios se va a relacionar con el hombre. En Adán, Dios dijo al hombre que se relacionaría con él de esta manera: me relacionaré contigo, Adán, multiplicándote, y tú multiplícate y sojuzga la tierra, señorea toda la tierra, pero Adán, no comas del árbol que está en medio del huerto para que no mueras. Así que yo me relacionaré contigo así. Yo voy a ser tu Dios, tú vas a ser mi hijo, siempre que tú no comas del árbol que está en medio del huerto. Dios establece entonces que la relación perfecta que hay entre el hombre perfecto y el Dios perfecto va a mantenerse así mientras que el hombre sea perfecto. Pero cuando esto no ocurra, entonces habrá una separación. Esta es la palabra muerte, ¿no? Recuerden que la palabra muerte es separación. Entonces, si no se mantiene así, habrá una separación. Yo me separaré de ti, o te separaré de mí más bien, que es la mejor, más claramente las cosas. Yo te separaré de mí. Luego, después de eso, hay que decir también que Dios se relaciona ahora con el pueblo caído a través del pacto que hace con Noé. Dios le dice: Noé, así es que me voy a relacionar contigo. Me voy a relacionar contigo de esta manera. Aquí no te voy a demandar nada. Solamente me voy a comprometer yo a esto. Me voy a comprometer a no volver a destruir la tierra con agua. Me voy a comprometer a que mientras la tierra exista, entonces no cesará la sementera, no cesará la siega. Mientras la tierra exista, no dejará de haber estaciones en el mundo, no dejará de caer lluvia mientras la tierra exista. Y estas son condiciones particulares de Dios para con los descendientes de Noé, es decir, que todos los seres humanos que provenimos de Noé, todos, entonces vamos a recibir eso hasta el día que la tierra se acabe. Eso implica a los incrédulos también, es decir,
creyentes y no creyentes, todos los descendientes de Noé. Luego Dios se relaciona ya no con el mundo, ya ahí dejó establecido la forma en la que se iba a relacionar con todo el mundo, pero ahora Él establece la forma en la que se va a relacionar con una familia en particular, la familia de Abraham. Y Él establece con Abraham la forma en la que se va a relacionar con ellos. Les dice: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y mientras que sea así, yo sea su Dios y ustedes sean mi pueblo, ustedes se circunciden y me tengan a mí por Dios, entonces yo los voy a multiplicar y los voy a entrar a una tierra que fluye leche y miel. Luego, además de esta relación que Dios tiene con ellos, Dios se relaciona ahora con la descendencia de ellos, con la descendencia de Abraham, a través de algo que llamamos como el pacto mosaico. Aquí Dios le dice al pueblo, no a Moisés solamente, sino a todo el pueblo: yo me voy a relacionar con ustedes de esta manera. Yo los voy a hacer prósperos, una nación que sea por encima de todas las naciones, más próspera que todas las naciones. Voy a relacionarme con ustedes de tal manera que yo voy a bendecirlos. No habrá nadie que sea estéril en Israel. No habrá, además de eso, tampoco nadie que no sea próspero, en el sentido de que sus vacas y sus bueyes tampoco serán estériles. Todos también tendrán hijos y ustedes van a prosperar mucho. La forma en la que yo me voy a relacionar con ustedes es que yo los voy a mantener en esa tierra que le prometí a Abraham, es decir, en Canaán, mientras que ustedes cumplan con mis leyes que yo les digo. Estas son las leyes que yo les digo. Mientras ustedes las cumplan, yo me comprometo a hacer esto con ustedes. Pero si no las cumplen, como hice con Adán, yo los voy a alejar de mí, los voy a echar fuera. Van a ser llevados cautivos, los van a hacer esclavos de otras naciones para que ustedes aprendan. Pero me voy a relacionar con ustedes también de esta manera. Cuando eso les ocurra, entonces yo voy a reservarme un pequeño remanente para que estos sean mi pueblo y yo sea su Dios. Luego, por supuesto, pasó lo que Dios había dicho que pasaría. Ellos obviamente se apartan de esto y Dios establece una relación ahora con otra familia particular, una parte de esa familia que antes había sido pactada, es decir, con una parte específica de la descendencia de Abraham, con la tribu de Judá. Y Él establece ahora el pacto con una parte de esa tribu de Judá, con una familia, la familia de David, y Él le promete ahora a la familia de David que ahora Él lo que haría sería que pondría reyes que establecieran la forma en la que Él se relacionaría con el pueblo. Cuando el rey pecara, Dios castigaría a todo el pueblo. Cuando el rey fuera justo, Dios bendeciría a todo el pueblo. Y Dios establece entonces la forma en la que se va a relacionar con una familia en particular, la familia de David. A esta familia Dios le promete que siempre le dejará un rey, es decir, que habrá un rey eternamente de esa familia. Nunca le faltará rey a esa familia. Dios establece la forma en la que se relaciona entonces con los seres humanos. Y en nuestro texto es el momento en el cual Dios está estableciendo la forma de relacionarse con el pueblo a través de lo que se conoce como el pacto mosaico. Es decir, antes de David, Dios establece un acuerdo, un pacto con el pueblo en el que especifica cuál es la manera en la que se va a relacionar con ese pueblo, y esa forma la establece a través de leyes firmadas. ¿Sí? Es decir, Dios coloca un documento, hace que se escriba un documento, y en ese documento Dios deja establecidas las condiciones particulares que tendrá dentro del pacto. Dios establece eso en el capítulo número 24 del Éxodo, diciéndole a Moisés que él escriba esto, porque esta es la forma en la que él se va a relacionar con ellos. Escuche lo que dice. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, todas las leyes.
Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ahora note cómo Dios deja establecido su pacto, en el cual hay leyes y estatutos para que el pueblo lo siga, porque todo el pueblo fue comprometido en este pacto. A diferencia de lo que pasara en algunos otros pactos, aquí el pueblo como un todo se encuentra comprometido. Es decir, Dios hace pacto con Adán, y Adán es el representante de toda la raza humana. Dios hace pacto con Noé y su descendencia, y Noé y su descendencia representan toda la raza humana. Luego Dios hace pacto con Abraham, y Abraham representa toda su descendencia. Luego, aquí no está pasando esto, aquí no hay alguien que represente toda la descendencia. Aquí el pacto es directamente con todo el pueblo, con toda la descendencia. Este pacto mosaico no tiene representante federal, es decir, no hay alguien que los represente a todos, no. Todo el pueblo se comprometió a estas cosas. Y todo el pueblo, al comprometerse con ello, debe representar particularmente las características de lo que Dios les dijo. Así que el pueblo debe obedecer a todo el pacto, porque todo el pueblo se comprometió a ese pacto. Ahora, escuche lo que dice nuestro texto, Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Nota nuevamente la condición del pacto. La condición es que ellos cumplan con esas características particulares del pacto para poder que ellos tengan prosperidad. Si ellos no cumplen con esas características del pacto, serán expulsados entonces de la tierra prometida. Dios no le prometió nunca al pueblo de Israel que él viviría si guardara los mandamientos. ¿Por qué? Porque el pueblo no guardaría los mandamientos, porque era imposible guardar los mandamientos. Lo que Dios le prometió al pueblo nunca fue salvación. Lo que Dios le prometió fue prosperidad y vida en la tierra que había dado a Abraham. Nunca nadie se ha salvado por guardar los mandamientos. Siempre la gente se ha salvado de la misma manera, y es a través de la fe. Pero aquí los mandamientos garantizan que ellos se mantendrán dentro de la tierra prometida, y que además de esto, si ellos lo hacían, Dios los prosperaría mucho en esa tierra. Pero si no, entonces Él los expulsaría de la tierra. Usted sabe que en Deuteronomio capítulo 27, Dios hace subir al pueblo al monte Ebal y al monte Gerizim, ¿no? Y que ellos tienen que subir hasta allá, y Dios les da las bendiciones del pacto y las maldiciones del pacto también. Dentro de las maldiciones del pacto, Dios les establece esto en el capítulo número 28, y les dice esto en el versículo número 40. Y solamente voy a leer desde el versículo número 40 para no extenderme tanto, pero escuche lo que dice. Dice: tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarán, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero
que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy bajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Y serán a ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Servirás por tanto a tus enemigos, que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Luego déjeme saltarme un poco. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo el nombre glorioso y temible de Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga no está escrita en el libro de la ley. Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido, y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba de haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí serviréis a dioses ajenos que no conocisteis, ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Ahora note la afirmación, por favor, de las maldiciones. Dentro de eso se encuentra la afirmación que el día que ellos no guarden de esto, entonces Dios los arrancará de la tierra. Esta promesa que Dios había dado a Abraham de darles una tierra que fluyera leche y miel, de volverlos a traer todos allí y de hacerlos como una gran multitud, entonces ahora sería desvirtuada, es decir, que Dios los expulsaría de la tierra y además los dejaría pocos en número también. La ley, el pacto mosaico, establecía no la salvación de algún alma. No, mucha gente perteneció al pueblo de Israel que se fue al infierno. Hay una gran cantidad de ellos realmente en el infierno, aunque pertenecían al pueblo del pacto mosaico. Sin embargo, algunos cuantos se salvaron, y no se salvaron por guardar la ley, sino por creer en el Señor, por tener temor de Él y por tenerle a Él por Dios, como Él lo había dicho a Abraham. Así entonces, el pacto o el cumplimiento de la ley implicaba prosperidad material, prosperidad física o prosperidad terrenal. Era prosperidad en este lado de la eternidad. El pacto mosaico garantizaba que ellos se mantendrían en la tierra que Dios le había dado. Dios nunca dijo a Abraham que Dios le daría esa tierra en posesión de manera eterna. Dios dijo que los entraría a una tierra que fluía leche y miel y que se las daría por heredad, pero Él no dijo que la poseerían para siempre. La forma de poseer esa tierra para siempre era cumpliendo con la ley que Dios había establecido a través de Moisés. Si ellos cumplían con esa ley, eternamente se mantendrían allí. Pero por supuesto, Dios desde el principio profetizó que ellos no cumplirían esa ley. Y por eso Dios promete un nuevo pacto, un nuevo y mejor pacto. Un pacto no como ese pacto, sino un pacto mejor. Un pacto que además de garantizar o de prometer un reino, una verdadera Canaán, una Jerusalén celestial, una verdadera tierra que fluye leche y miel, además de eso garantiza que aquellos que pertenecen al pacto no van a apartarse nunca de la ley. Él dice: perdonaré sus pecados
y nunca más me acordaré de ellos. Y también dice, y pondré mi temor en ellos para que nunca se aparten de mí. Así que este nuevo pacto además prometía un asunto que tenía que ver con el cambio del corazón, no solamente con el cambio de lugar, sino con el cambio de corazón, para que este pacto no fuera como el anterior, que podía invalidarse. El pacto de Dios con Moisés o con el pueblo en el tiempo de Moisés se invalidó a través de la falta de cumplimiento de la ley que tuvo el pueblo de Israel. Pero el nuevo pacto no puede ser invalidado, no se acaba, no terminará como ocurrió con este otro. Así, hermanos, entonces, nuestro texto nos está dejando ver que Dios está exigiendo del pueblo un asunto que va más allá incluso del cumplimiento de los mandamientos y los estatutos, y era que ellos tuvieran verdadera fe en Dios. ¿Cómo? Demandándoles que temieran a Jehová su Dios. Una persona podía guardar la ley o los ritos sin temer a Jehová Dios. El pacto de la ley, aunque fueran 641 leyes, sin embargo, podía ser guardado por un incrédulo. Un impío podía guardar el pacto mosaico. Por eso Dios le hace una demanda mayor. La demanda de que ellos, además de eso, teman a Jehová Dios y que además anden en sus caminos y que lo amen y que además de eso se conviertan de corazón, es decir, que circunciden también el prepucio de su corazón. Dios hace demandas espirituales en el pacto que no pueden ser cumplidas por el hombre, a no ser que la obra especial de Dios intervenga en ellos. Nadie puede circuncidar el prepucio de su corazón por su propia cuenta. Nadie lo puede hacer. Sin embargo, Dios se los manda. Ahora, la cuestión es, ¿por qué Dios le manda al pueblo a hacer algo que el pueblo no puede hacer? Es decir, que amen, por ejemplo, a Dios. Es decir, que circunciden el prepucio de su corazón. Es decir, que ya no sean duros de cerviz. Es decir, que tengan temor de Él. Dios está demandando cosas que humanamente son imposibles de hacer, pero Dios lo está haciendo para mostrarles el fin o el propósito de esas leyes y de esos estatutos, y gran parte de ellos no lo entendieron. Solo unos cuantos en Israel fueron temerosos de Dios verdaderamente. Solo unos cuantos en Israel circuncidaron el prepucio de su corazón. Bueno, no ellos exactamente, pero sí el Señor. Solo unos cuantos le sirvieron, solo unos cuantos dejaron de ser duros de cerviz. Esto nos permite, hermanos, observar las exigencias espirituales del pacto. Aunque fuera el antiguo pacto y aunque fueran leyes escritas en un libro, sin embargo, tenía demandas espirituales que el pueblo tenía que buscar cumplir. ¿Cuáles demandas espirituales estaba haciendo Dios en ellos? Versículo 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Esta afirmación es una afirmación que es imposible para el hombre. El hombre no podía cumplir eso. Al leer estas cosas, ellos debían decir, Señor, ¿y cómo? ¿Puede alguien circuncidar el prepucio de su corazón? Señor, ¿y cómo? ¿Puede alguien dejar de ser duro de cerviz? ¿Puede el árbol torcido enderezarse? Señor, ¿puede una persona volver a entrar al vientre de su madre para nacer distinto a como nació en el principio? ¿Puede lograrse algo como esto? Cristo le dice a Nicodemo, oh Nicodemo, si te hablo cosas humanas y no lo entiendes, ¿cómo te voy a hablar de las cosas espirituales? Siendo maestro de la ley y tú no sabes esto, si la semilla no entra en el suelo y muere primero, entonces no vive. Si una persona no mira primero al que está crucificado para salvar su alma, no va a lograr esto. Si una persona no mira primero
la gran incapacidad que tiene y la gran necesidad que tiene de un Salvador, entonces no lo va a lograr. Cristo le dice a Nicodemo: Nicodemo, es necesario que como se le levantó la serpiente de bronce en el desierto y los que la miraron fueron sanados, así también es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así, la demanda del Señor aquí a su pueblo era que Él, Dios, les diera un nuevo corazón y además les quitara la dura cerviz, y esto solamente lo haría primero castigando el pecado en alguien. Hay una afirmación aquí maravillosa. Implica necesariamente la evidencia de esas cosas que hacen notar que una persona verdaderamente ha nacido de nuevo, ha visto al Señor con fe. Esta evidencia, según Cristo, se daba en torno a que esta persona empezaría a sentir lo que Dios siente, empezaría a pensar lo que Dios piensa y a interesarse por lo que Dios se interesa. Escuche lo que él dice. Y esto es algo maravilloso, hermanos. Escuche lo que dice, verso 18. El que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Y a Jehová tu Dios temerás, y solo a Él servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y temibles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Ahora, note dos cosas de esto, por favor. Lo primero es que parece que este tema del amor al huérfano, a la viuda y al extranjero estuviera fuera de lugar. Parece que Dios viene hablando de otra cosa y que este asunto no tiene nada que ver con nuestro texto. Sin embargo, el texto nos deja ver claramente que en las descripciones de Dios de qué es su justicia y qué es lo que hay en Él y sus demandas hacia nosotros, se encuentra en primer lugar o en instancia primaria ciertos grupos poblacionales específicos, de los cuales aquellos que han nacido de nuevo deben sentir o juzgar como Dios juzga. El huérfano, la viuda y el extranjero son personas particulares de las que Dios tiene un cuidado especial, y Él está demandando de su pueblo que ha nacido de nuevo, que tenga cuidado de aquellos que Dios tiene cuidado. Dios está especialmente interesado por estos grupos de personas, por los huérfanos, por las viudas y por los extranjeros o los migrantes. Dios está interesado en ellos. Y una manera, o la manera de evidenciar que alguien verdaderamente ha conocido a Dios, que ha circuncidado el prepucio de su corazón, que ya no tiene tan dura su cerviz, que ama al Señor con todo su corazón y que le sirve, como dice él en el versículo 12, dice: y servirás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, es que tiene cuidado e interés por aquellos que Dios tiene cuidado e interés. El cristianismo no puede tratarse solamente de la filosofía del cristianismo. El cristianismo no puede tratarse solamente del análisis académico y teológico de las verdades que emanan de la Escritura. El cristianismo tiene que evidenciar su verdad a través de las cosas que Dios hace, evidenciando el interés por aquellos que Dios tiene interés. Mientras que el cristianismo no se interese por aquellas cosas que reflejan el carácter de Dios, entonces
puede y debe ser cuestionado como cristianismo. Hay una canción de Ricardo Arjona, intentó hace unos años, muchos años atrás, él hacer un álbum cristiano, como muchos lo han intentado, intentó hace muchos años hacer un álbum cristiano, y en medio de ese álbum colocó una canción que él llamó Verbo no sustantivo, ¿no? Y en medio de esa canción él dice que en su barrio la más religiosa era doña Carlota y le pinchó más de 100 pelotas, ¿no? Así que el cristianismo no puede ser solamente algo académico, no puede ser solamente acerca de ideas particulares. El cristianismo no puede ser acerca de la defensa de doctrinas solamente. El cristianismo tiene que ir más allá de ahí. No es que no tenga que tener eso, sí, pero no puede quedarse allí. El cristianismo tiene que ir más allá de eso. El cristianismo implica, mis hermanos, entonces necesariamente prácticas de vida que son diametralmente en concordancia con lo que es el Señor. Esas prácticas que hacemos son prácticas que deben ser consecuentes con quién es Dios. Nosotros necesitamos ser humildes porque Dios es humilde. Necesitamos amar porque Dios nos amó primero. Necesitamos perdonar porque Dios nos perdonó mucho más a nosotros. Necesitamos ser justos porque Dios es justo y Él no va a tener por inocente al culpable. Lo que nosotros somos porque Dios es así. Y como Dios es así, entonces nosotros intentamos cada día ser más como Él. Eso entonces quiere decir que en medio de la relación de Dios con su pueblo, al menos en el pacto de Dios con Moisés, implicaba que Dios amaría al pueblo y se acercaría a él y se relacionaría con él, en tanto que el pueblo en la práctica hiciera lo que Dios le había mandado hacer. Y digo en la práctica, no en la teoría. Déjeme colocarle este ejemplo. Uno puede sostener las cosas en la teoría y no en la práctica. Por ejemplo, el pueblo de Israel recibió de parte de Dios la ley, le dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni las honrarás y lo demás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, misericordioso y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y luego, esta es la teoría: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Listo, muy bien, ahí está. Ok, no podemos tener un Dios distinto a Jehová, ¿cierto? Así que, ¿qué tal si más bien entonces tomamos el becerro de oro y le llamamos Jehová? Técnicamente de esa manera no estamos teniendo un Dios distinto, ¿no? Porque ese becerro se llama Jehová. Aarón le dijo, al pueblo le dijo: este es Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, hablando del becerro. Así que la teoría no fue corrompida, ellos no tenían un Dios distinto a Jehová. Lo que pasa es que el nombre Jehová se lo habían dado a otro. No, Dios no le estaba diciendo que a sus dioses les pusieran por nombre Jehová. Él estaba diciéndoles que no hicieran ningún tipo de ídolo, que no fabricaran alguno. Sostener cosas en la teoría puede ser diametralmente distinto a practicarlas. Podemos practicar idolatría intentando embellecerla, diciendo: no, pero esto de acá o esto otro de acá. Podemos ser amadores del dinero, podemos idolatrar a nuestro esposo o esposa y colocarlo en un lugar que no le corresponde. Podemos hacer eso con nuestros hijos también. Podemos volvernos idólatras de nuestro trabajo también. Podemos experimentar eso. El pecado es el mismo, aunque intentemos camuflarlo en diferentes cosas. Hermanos, el tener el carácter de Dios implica que nosotros vivimos como Dios y que actuamos como Dios. Eso no es meramente teoría. Ay, sí, hay que tener cuidado de la viuda. Ay, hay que tener cuidado del huérfano. Ay, hay que tener cuidado del extranjero. Pero nosotros podemos corromper o transgredir eso y mostrar que estamos actuando de una forma contraria a la de Dios cuando hacemos algunas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos ciertas precauciones hacia el extranjero. No, extranjeros yo no le arriendo mi casa.
Ah, no, yo no vivo donde vivan extranjeros. Ah, no, es que hay que tener cuidado de ellos porque esto. Un intento de meter a todo el mundo en el mismo saco, como que todo el mundo es igual, ¿no? Y estamos transgrediendo el principio del Señor que ama al migrante, que ama al extranjero. Podríamos nosotros decir, ay no, sí, pobrecitos los niños que están en el bienestar familiar, no, pobrecitos, pero entonces en nuestras empresas buscamos la manera de no pagar parafiscales, los parafiscales son los que van al ICBF, no solo al ICBF, pero al ICBF, porque es que nos sale más costoso, ¿sí? Pues claro, nos va a salir más costoso, hace parte de la manutención del ICBF. Podemos nosotros, hermanos, descuidar también a la viuda y decir, sí, pobrecita, no tiene quien la cuide, no hay nadie que vea por ella, no hay nadie que haga esto, pero nunca ir más allá. Santiago condena esto y dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Él dice que amar no es algo que se haga de palabra o de lengua solamente. Que el que ve a su hermano pasando necesidad y le dice, ve, yo voy a orar por ti, pero no hace nada más, está pecando contra él y pecando contra el Señor. Así que hay una forma de manifestar el carácter de Dios en el pacto. La forma de mostrar ese carácter de Dios en el antiguo pacto era teniendo un cuidado especial y Dios les dio herramientas para hacer eso. ¿Cuáles herramientas? Por ejemplo, les dijo, tengan cuidado del pobre de esta manera. Cuando cosechen, pasen rápido. O sea, pasen rápido recogiendo su cosecha para que quede algo. Y eso que quede lo van a recoger los pobres. Ellos van a ir detrás y van a recoger lo que quede. Y lo que se le quede a los pobres lo van a recoger las aves. Él da herramientas para el cuidado en cosas como estas. Por ejemplo, el que tenga necesidad y le pida prestado a otro, tienes 7 años para pagar, es decir, tú no puedes meterte en una hipoteca de 40 años en ese tiempo, no estoy condenando la hipoteca hoy, pero de 40 años en ese tiempo, si tú le vas a prestar a alguien, tienes que saber que él debe pagártelo antes de 7 años. Si no alcanza a pagártelo antes de 7 años, tú tienes que perdonarle la deuda, o lo que le quede por pagar todavía, tienes que perdonárselo. ¿Sí? Una forma de cuidar al pobre. Una forma de permitir que se alegre el huérfano, la viuda y el extranjero. Ustedes van a recolectar el diezmo de todas sus cosechas y cada 3 años van a venir a Jerusalén o a las ciudades que se le asignen y van a celebrar una gran fiesta. Que todo el mundo coma todo lo que pueda. Que el extranjero, que el huérfano y que la viuda coman todo lo que puedan para que se alegre su corazón. ¡Wow! ¿Cuántas formas establece el Señor? Diferentes métodos y elementos para que estas cosas por las que Él está interesado sean del interés del pueblo también y el pueblo entienda que esta es una gran necesidad. Ahora, ¿esto hacía parte del pacto? Es decir, si ellos no lo hacían, entonces tampoco serían benditos, es decir, no prosperarían. Pero además de eso nos muestra ciertos elementos del carácter de Dios. Es que es verdad, nosotros ya no estamos en el antiguo pacto. El hecho de que no hagamos eso no implica que vamos a prosperar o que no vamos a prosperar. El hecho de que hagamos cosas como esas no implica necesariamente por cuestiones del pacto, de la forma en la que Dios se relaciona con nosotros, que nosotros nos va a ir bien. Es decir, Dios a nosotros no nos prometió que si cumplíamos los mandamientos nos iría bien en nuestra empresa. Eso no nos lo prometió a nosotros. Eso no es para, pero es que yo sí cumplo con esto, intento cumplir, Señor, yo intento ser justo, voy a la iglesia, guardo los mandamientos y me va re mal. No es que Dios no prometió que si hacías eso te iría bien. Él se lo prometió a Israel allá. Él a Israel allá le dijo que sus mujeres no serían estériles si cumplían el pacto. A Israel allá les dijo que sus vacas, sus bueyes, sus ovejas no serían estériles. A Israel allá les dijo que fructificarían al 100%. A Israel allá les dijo que prosperarían como nadie en medio del mundo, como ninguna otra nación. A Israel allá.
No podemos tomar esas promesas del pacto y entonces traerlas para nosotros e intentar aplicárnoslas como, ¿por qué me está yendo tan mal si yo hago esto? ¿Por qué me está yendo tan mal si yo hago esto? No, eso te pasa porque a ti, a diferencia de Israel, Dios no te prometió que te prosperaría en todas las cosas. Este no es el antiguo pacto. A ti no te ha prometido las bendiciones del pacto. Él no te dijo a ti lo que dice Deuteronomio 27. Él no te dijo a ti lo que dice Deuteronomio 28, Él se lo dijo a Israel. Él les dijo que sería bendito en la ciudad y bendito en el campo, que el fruto de su vientre sería bendito, que sus rebaños prosperarían, que llenaría su arteza de amasar, que sus enemigos si se levantaran contra ellos, Él mismo los destruiría, que Él saldría a su defensa, que Él les acrecentaría su tesoro, que Él les daría lluvia temprana y lluvia tardía, y que Él bendeciría el campo. Todo eso se lo prometió a Israel, no a ti ni a mí. Nosotros no pertenecemos al antiguo pacto. Y esas promesas se las dio el Señor al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel se mantuviera en el pacto, para que el pueblo supiera la gran cantidad de privilegios que era mantenerse en el pacto, pero no lo dio a nosotros. Sin embargo, la Escritura nos dice que este pacto, el nuevo pacto, es un mejor pacto que el anterior. Y tú dices, pero si no tiene todo eso, ¿cómo va a ser un mejor pacto? Pero la Escritura dice que es un mejor pacto que el anterior. ¿Y que es un mejor pacto que el anterior? Porque ahora ya no serían bendiciones temporales, bendiciones que acabarían cuando uno muera. Ya no serían bendiciones que implicarían que una persona podía recibir todo eso y aún así irse al infierno. Las bendiciones del antiguo pacto fueron bendiciones temporales para el aquí, para este mundo. Esas son las bendiciones que hace la iglesia de nuestros días, bendiciones terrenales, temporales, que Dios no prometió a nadie después de la venida de Cristo, es decir, después de la inauguración del nuevo pacto. Dios prometió al contrario bendiciones eternas, un reino eterno, una vida eterna, una ciudad eterna, un rey eterno, unas características permanentes que nunca podrán acabarse. Y además de eso garantizó que aquel que pertenece al pacto no se perderá nunca, tendrá vida eterna. Esas son bendiciones mayores a las bendiciones temporales que pudo recibir el pueblo de Israel. Aunque eso implique que en este lado de la eternidad todavía tengamos que sufrir algunas cosas. ¿Por qué? Porque si no sufrimos juntamente con Cristo, ¿cómo vamos a heredar las cosas juntamente con Cristo? No, debemos pagar el precio de eso. Ahora, sin embargo, permítame aplicar esto a nuestra vida hoy, porque aunque estas características ya no son para nosotros hoy, no significa que el carácter de Dios ha cambiado. No, lo que cambió fue el pacto, pero no Dios. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que cambió fue la manera en la que Dios dijo que se iba a relacionar con el hombre. Pero lo que Dios no ha cambiado nunca, el carácter de Dios sigue siendo el mismo. Y Dios mostró su carácter a través del antiguo pacto, mostrando que Él estaba muy interesado por ciertos grupos poblacionales que se encontraban en una condición vulnerable: los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Ahora, ¿significa que en el nuevo pacto Dios ya no está tan interesado en ellos? Porque ya no hay bendiciones prometidas a causa de eso. No, no es así. El nuevo pacto nos deja claro que el carácter de Dios es permanente, que Él no cambia. Y esos grupos por los que Él dijo que tendría cuidado o que debía tener cuidado el pueblo, son los mismos grupos por los que Él demanda que se tenga cuidado hoy en día. Dios entonces demanda cuidado especial de todos nosotros, de su pueblo, la iglesia, por la obra de Cristo, de la misma manera que en el antiguo pacto. Déjenme ponerle un ejemplo, y se encuentra en Timoteo, en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 5. Escuchen, de una manera organizada,
intencional y como una responsabilidad de la iglesia, Pablo le demanda esto a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 5. Él escuche lo que dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas o no pongas en la lista, porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no deben. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Ahora, bien es cierto que Pablo está dando una gran cantidad de aclaraciones con respecto a las viudas. Sin embargo, no puede pasarse por alto el bosque, y es que él verdaderamente se encuentra interesado por las viudas. Él verdaderamente está interesado por las viudas de la iglesia, aquellas que se encuentran sin ningún tipo de protección, desprotegidas. No es un elemento nuevo, es un reflejo del carácter de Dios que viene desde el Antiguo Testamento, desde la forma en la que Él quiere que su pueblo se comporte con estos grupos poblacionales que se encuentran en una condición vulnerable. No solamente Pablo habla de esto, también el mismo Santiago nos habla con respecto a esto mismo. El mismo Santiago nos invita a tener cuidado del extranjero. En el capítulo 2 de Santiago, Santiago hace una referencia particular a un grupo poblacional nuevamente de la iglesia. Este grupo poblacional de la iglesia debe ser particularmente cuidado o protegido. Perdón, no es capítulo 2, sino capítulo 1, versículo 27. Santiago 1:27, escuche lo que dice: la religión pura y sin mácula delante del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Nota la demanda todavía del nuevo pacto con respecto al cuidado de los huérfanos y al cuidado de las viudas. Podríamos seguir leyendo. ¿Qué decir de las afirmaciones de Hebreos? Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, sea sus costumbres sin avaricia. Una serie de elementos particulares que evidencian la necesidad y el cuidado que debe tener la iglesia todavía por aquellos que él ya había pedido al pueblo de Israel nacional que debían cuidarse. La forma de mostrar nosotros la característica, el carácter de Dios es teniendo
cuidado por aquellos que Dios dice que se debe tener cuidado. No es olvidándonos de ellos, no es pasándolos por alto, sino que es, además de eso, siendo diligentes en cuidar de los que deben ser cuidados. Hermanos, este nuevo pacto es un pacto de gracia, en el que Dios nos reveló de una manera maravillosa que nosotros éramos sus enemigos, que nosotros éramos hijos de ira, que nosotros estábamos yendo también por el mismo camino del príncipe de la potestad del aire y que le pertenecíamos, que éramos así. Como dice el Señor a la iglesia, a la última de las iglesias, mostrándoles que esta es su condición, aunque ellos piensen estar en una condición distinta. Él les dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso éramos nosotros. Allí estábamos nosotros, y Él nos llamó de esa condición a un mejor pacto, que además está soportado sobre promesas mejores que el antiguo pacto, promesas eternas. Y nos manda entonces, de acuerdo a eso, como su pueblo, como el verdadero Israel, el Israel de Dios, a que nosotros seamos cuidadosos por esos grupos particulares que requieren ser cuidados. Hermanos, Satanás está intentando suplantar a la iglesia hoy en día en el mundo. Y lo está haciendo a través de una agenda que es clara para nosotros. Esta agenda parece mostrarse cuidadoso y misericordioso con la viuda y con el abuelo. Parece mostrarse misericordioso con los niños y sobre todo con las madres que todavía no han traído a luz a sus hijos. Parece mostrarse amplio en querer eliminar las fronteras en el mundo, pero todo esto no es más que una burda imitación del llamamiento de Dios a la iglesia. No, ellos no están teniendo cuidados de los abuelos, de las viudas. Ellos están invitándolos al suicidio. No, ellos no están teniendo cuidado del niño, ellos están instrumentalizándolos y asesinándolos también. No están teniendo cuidado del migrante, están instrumentalizándolo para eliminar las fronteras de las naciones. Satanás imita el llamado del Señor, pero lo imita para lo malo. No por nada, al final, el falso maestro se llamará anticristo, porque imita a Cristo, pero es contrario a Cristo. Así también hoy en día todos estos movimientos que parecen mostrarse abiertos están al contrario, en vez de intentando cuidar de ellos, invitándolos y deshaciéndose de ellos también. No vienen de gratis los africanos a Europa, no viven de gratis tampoco, aunque aparentan hacerlo. Viven a consta del precio de sus propias naciones. Hoy en día un migrante que viene desde África, digamos desde Libia, llega a España, inmediatamente llega a España, tiene derechos por ser un migrante ya. Entonces tiene derecho a unos cuantos meses, creo que se puede alargar hasta 2 años, pero inicialmente son 6 meses de salario por parte del Estado. Le paga el salario, le da la educación de sus hijos también, y además de eso también le va a conceder ciertos privilegios por su condición, casa, por ejemplo, y otras características a consta de los nacionales. Esto es una verdadera colonización. No ha desaparecido el espíritu de los conquistadores, todavía se mantiene. Y ciertamente no podemos nosotros quedarnos a un lado como organizaciones religiosas, como creyentes, como hijos de Dios, como parte del nuevo pacto frente a eso, entregándole todo eso simplemente a las naciones para que hagan lo que quieran con ellos, para que ya no sean nuestros hijos, sino sus hijos.
para que ya no sean nuestros padres, sino que sean sus instrumentos, porque ni padres podría llamarlos. Pero tenemos que nosotros evitar, hermanos, intentar meternos dentro de nuestra burbuja. No debemos hacer eso. Debemos buscar la manera de poder tener cuidado por aquellos que realmente deben ser cuidados. No estoy hablando de una promoción de la pereza, estoy hablando o de la negligencia, estoy hablando de un cuidado por aquellos que deben ser cuidados en el reflejo del carácter de Dios que genuinamente nosotros como sus hijos debemos también reflejar. Necesitamos salir de la comodidad de nuestros mundos y empezar a adentrarnos en cosas que tal vez ni por nuestra mente se ha pasado como cristianos. Necesitamos colonizar de fe y colonizar de principios cristianos las diferentes esferas donde podemos hacerlo. Necesitamos encontrar grupos de voluntariado donde podamos servir. Necesitamos buscar organizaciones de nuestros sectores cercanas a nosotros, a la iglesia, a nuestras casas, donde podamos servir, hogares de abuelos o geriátricos. Necesitamos encontrar comedores comunitarios, necesitamos encontrar jardines u organizaciones en pro del cuidado de los niños. Necesitamos encontrar diferentes esferas en donde podamos servir de instrumentos del Señor para hablar del Señor y además de esto para reflejar el carácter de Dios en nosotros, teniendo cuidado por aquellos que debemos tener cuidado. Necesitamos salir de nuestros mundos pequeñitos y empezar a ver por aquellos que realmente necesitan ser cuidados para mostrar testimonio de un pueblo espiritual que tiene circuncidado el prepucio de su corazón, que ya no tiene dura cerviz como el pueblo de Israel, que tiene temor de Dios en él y que le sirve con todo su corazón y con toda su alma. Necesitamos mostrar el reflejo de nuestro gran Dios y Salvador. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orarle al Señor rogándole que Él nos dé este tipo de carácter, porque su grandeza es mucha y Él es el dueño del cielo y de la tierra. Y aún como dueño del cielo y de la tierra le ha placido que nosotros como sus hijos participemos con Él en este grandioso llamamiento. Padre, nosotros sabemos que tú eres amoroso y también misericordioso y que tú tienes cuidado, Señor, del huérfano y de la viuda y del extranjero. Nosotros sabemos que tú los tratas de una manera especial y que los amas también tanto que los vistes y les das pan. Nosotros sabemos que tú eres amor, en que tú has tenido cuidado de nosotros en todas las cosas, Señor. Y Padre, queremos rogarte esto también por otros. Bendito Dios, déjanos suplicarte esto. Si pertenecemos a este pacto de gracia, déjanos dar de gracia. Déjanos de gracia, Señor, poder tener cuidado. Reaviva en nosotros un vivo deseo por involucrarnos en estas cosas, en estos ministerios, en estas organizaciones que se dedican a esto. Padre, porque en todo eso queremos mostrar el gran Dios que tenemos, un Dios abundante, que se ha dado con todo por nosotros, que ha entregado lo más preciado a su Hijo para la salvación de nuestra alma por nosotros, que no nos deja morir de hambre, que ha prometido que nos dará sustento y abrigo, un Dios que tiene cuidado de nuestras necesidades y que ha salido al rescate nuestro en los momentos más difíciles económicos de nuestra vida, que además ha prosperado nuestras empresas y nos ha dado más de lo que merecemos, que aunque no está obligado a bendecirnos con abundancia, cuando nosotros guardamos tu palabra y tus mandamientos, sin embargo aún así nos trata con tanta misericordia como un reflejo de esto. Hemos recibido más de lo que merecemos, Señor. Tenemos más de lo que merecemos. Déjanos mostrar, Señor, nuestra gratitud sirviendo a otros también. Coloca en nosotros un deseo grandioso. Padre, ayúdanos a derrotar el monstruo, nuestro enemigo, el tiempo.
Ayúdanos a derrotarlo, Señor, para encontrar espacios en nuestras vidas donde podamos servir a otros. Ayúdanos, Señor, a vencer, porque sabemos que nosotros ya no estamos sujetos o limitados por el tiempo, porque una vida eterna tendremos para poder gozarnos y disfrutar de lo que tú has prometido para nosotros. Mientras tanto, déjanos llorar con los que lloran y déjanos alegrarnos con los que están alegres. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.